Cada cosa que ves son dos cosas o tres. Cada cosa que ves tiene su derecho y tiene su revés. Bueno, pues, hola, ¿qué tal? Pues el día de hoy vamos a hablar de la danza. Eh, hace algunos programas que no hablamos particularmente de la danza, que pues es a lo que me dedico todavía, si este mundo distópico lo sigue permitiendo. La verdad es que las condiciones de la pandemia supongo que a todos ya nos tienen hartos. No sé qué pensar al respecto. Evidentemente pues es un problema de salud muy grave. Obviamente existe, obviamente está matando a millones de seres humanos, pero hay algunas cosas que te hacen sospechar, ¿no? No se trata de una teoría conspiranoica, aunque ahora todo es conspiranoico y también es como bien interesante como el hecho de hablar de teorías conspiranoicas, pues resulta como una manera muy veloz de acallar cualquier divergencia, ¿no? En este sentido, yo lo que creo es que sí la pandemia ha sido politizada y sí ha sido monetizada por algunas instituciones, por supuesto, por algunos medios de comunicación, pues una noticia pandémica es vista por millones y una noticia pandémica de alarma pues genera demasiadas vistas y el miedo al final es una extraordinaria manera de monetizar. Es una herramienta muy poderosa y también es una herramienta poderosa de control. Entonces creo que hay algunos agentes que inminentemente se están aprovechando de la circunstancia. Por ejemplo, los laboratorios, ¿no? Que no es la primera vez que se detecta que los laboratorios pues hacen de las suyas, porque obviamente es una industria pues realmente millonaria que se ha empoderado a costa de la salud de muchos y que, bueno, por ejemplo, algunos de los ingredientes que utilizan para realizar la medicina, o muchos de estos, pues provienen de la naturaleza. Y es bien sabido pues que se han acabado los recursos naturales del Amazonas o de regiones selváticas a diestra y siniestra, o por ejemplo han utilizado recetas de la herbolaria ancestrales que pues siempre han estado allí, pero se han encargado de eclipsar ese tipo de medicina con campañas incluso pues para oscurecer ese conocimiento o para hacerlo parecer pseudocientífico, y entonces ellos de todas formas procesar esa herbolaria y hacer parecer que existe una medicina con una tecnología muy avanzada, cuando en realidad los principios siguen siendo pues nuestra medicina, por ejemplo, latinoamericana, o por ejemplo, principios de la medicina china que han estado allá hace miles de años. Entonces, pues yo me quedo corto, quizá me falta información, pero pues hay muchos que hablan muy versadamente al respecto de lo que está pasando con los laboratorios, pues desde un lugar muy perverso, ¿no? Medicinas que no son necesarias o medicinas que están sobrevaloradas, etcétera. Algo que llama la atención es que a los gobiernos pues nunca les había preocupado la salud, nunca se habían hecho este tipo de estrategias y este tipo de medidas tan extremas con ningún otro problema de salud. Y hay problemas de salud muy graves en el mundo. El hambre, el hambre mata a muchísimos más millones. Y bueno, con el VIH, por ejemplo, creo que no pasó lo que está pasando ahora, ni con otras muchas enfermedades que yo creo que sí, espero que no me vayan a empalar por esto, pero que pueden llegar a ser equiparables a lo que se está viviendo. Entonces, hay algo extraño. Yo sí creo que hay un eslabón perdido. No tengo la información suficiente y creo que nadie la tiene para aventurarme a especular qué es.
pero a mí por lo menos ya me tiene pues al borde de la locura, un poco con una necesidad de hacer algo al respecto. He estado pensando en hacer una obra al respecto, hacer un personaje. En su momento hice pues Payaso Capital en una circunstancia pues adversa que viví en España, como producto justo de algo que estaba yo implotando. Y pues en ese primer abordaje de Payaso Capital, antes estaba en YouTube, ahora ya no, pero pronto volverá a estar. Era mi pieza con más views y mi pieza pues más gustada, al menos en esta plataforma. Pues yo hablaba de la burbuja inmobiliaria y de lo que estaba pasando con los desahucios en España, que en esta latitud, si no puedes pagar una hipoteca, no solamente te desalojan, sino además te quedas con la deuda. Entonces mucha gente, con la crisis que vivió España, una crisis fuerte, pues de pronto perdía sus hogares. Yo los entrevisté y en una de las versiones incluso los subí al escenario a que dieran pues su testimonio. Y Payaso Capital pues era una pieza de denuncia política. Luego en México se convirtió en una pieza de denuncia política en nuestro contexto, que pues hablaba de la violencia, del mundo indígena, de nuestros pueblos originarios, sobre todo en el terreno de pues socavarlos o de relegarlos o de la situación tan extraña en la que viven, que también son temas que dan mucho de qué hablar. Y había también un personaje estereotípico de un gringo, y había una mujer de clase media, una pieza bien interesante donde usaba el himno nacional, que también estuvieron a punto de clausurarnos un teatro por su uso, etcétera. Entonces tengo ganas de hacer algo similar, ¿no? De hacer un personaje similar al de Payaso Capital, que hable de lo que está ocurriendo con la pandemia. Siento también que hay como un enamoramiento extraño, como de tipo síndrome de Estocolmo, de algunos actores de la sociedad que más bien parecieran estar enamorados de la pandemia, no sé. Son sentencias graves y sobre todo, claro, para quien ha perdido un ser querido, ¿no? O si a ti te pasa, ¿no? Claro que a mí también me ha pasado, claro que también tengo seres queridos que se han contagiado y por supuesto que es un tema muy sensible, pero creo que a nivel macro hay aspectos que son analizables y que seguramente en unas décadas pues vamos a descubrir, como en la matanza del 68, como en el Holocausto, que en su momento parece una cosa y luego es otra, ¿no? Esto se podría resumir bien interesantemente con algo que canta Liliana Felipe, tomando un fragmento de Las Mil y Una Noches. Cada cosa que ves son dos cosas o tres. Cada cosa que ves tiene su derecho y tiene su revés. Y lo canta bien bonito, ¿no? Cada cosa que ves son dos cosas o tres. Cada cosa que ves tiene su derecho y tiene su revés. Y pues sí, es duro, ¿no? es duro pensar que todas estas movilizaciones internacionales pues tienen un trasfondo. No sabemos cuál es, no tengo ni idea de cuál sea, pero definitivamente la circunstancia está muy rara. Bueno, esta larguísima introducción pandémica pues me lleva a hablar de los bailarines, en particular de los bailarines de danza contemporánea, que son los que están más cerca de mí, pero también, por supuesto, que entran en esta discusión los bailarines de danza clásica y también los que hacen hip hop y los que hacen show business. En general, los que intentan generar ingresos como ejecutantes de la danza. Son terrenos muy distintos, ¿no? Los que hacen show business, los que de pronto hasta generan ingresos haciendo danza urbana, los que hacen ballet o los que hacen contemporáneo, pero en general todos ellos se caracterizan pues, por ser una población vulnerable. Hay mucho que decir al respecto. Podríamos empezar, por ejemplo, con la circunstancia de no existir en el sistema,
Que eso le pasa a todos los artistas. Eso sí que comparten todos los artistas, que pues no tenemos ningún tipo de seguridad social. Normalmente no se nos paga con un contrato laboral, no en el terreno de la danza contemporánea y la danza clásica. La verdad es que en muchas de las circunstancias no hay contratos laborales sostenidos por ninguna ley, entonces a veces son acuerdos de palabra o a veces son convenios, pues porque tampoco hay la infraestructura ni las condiciones que permitan llegar a un contrato laboral. Yo conozco a muchos bailarines que no tienen RFC, lo cual es muy interesante, ¿no? No tienen registro federal de contribuyentes. Incluso algunos de ellos llevan 10 años trabajando. No sé cómo le han hecho para sobrevivir, porque pues sí, cada vez más pues te llegan a pedir factura o tal, pero es decir, estamos un poco pues en el límite, ¿no? En el borde de la frontera en ese sentido. Hay una nueva tendencia a trabajar por proyecto. Antes, hace algunos años, pues había más compañías de danza contemporánea en el mundo y cada vez se ve que la tendencia apunta a que las compañías desaparezcan porque pues algunas de estas compañías eran subsidiadas por los estados, las menos de ellas por patronatos o por la iniciativa privada, y de pronto los gobiernos pues han pensado que, o parece que piensan que la cultura pues no es de primera necesidad, entonces van retirando los apoyos. Hay una crisis internacional tremenda en diferentes contextos, entonces las compañías de danza están tendiendo a desaparecer. En México hay muy pocas compañías de danza en general. Por ejemplo, compañías que te paguen un salario mensual en nuestro país de danza contemporánea es una pausa larga. Yo creo que hay 2 o 3. Cuando hubo compañías de danza, pues como que el futuro era más prometedor porque podías estar 12 años, 15 años en una compañía de danza. Ahora es que no hay compañías de danza para estar o cada vez hay menos.